Traer la palabra del Señor para la iglesia es un desafío. Es algo que primero Dios se regocija con sus hijos que le obedecen, pero también es un desafío porque pararse aquí no es para hablar lo que yo pienso, sino lo que Dios quiere decirnos. Entonces yo te voy a invitar a que tú, ahí donde estás, levante tus manos y encomendemos juntos este tiempo para que sea Él el que hable. Señor Jesús, Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias por la oportunidad que nos das, Padre, Señor, de escuchar tu palabra. Primero de alabarte como te lo mereces, de alabar tu nombre, de engrandecer tu nombre, de postrarnos ante ti, mi Dios, y adorarte. Y luego viene tu palabra donde tú hablas, Padre. Tú envías dirección, tú envías exhortación, tú envías fuerzas al débil, o tú envías, Señor, ánimo al decaído, o tú envías palabra profética al que anhela ser profeta, al que anhela ser evangelista, al que anhela ser maestro. Tú comienzas y obras en la vida de cada uno, mi Dios. En el nombre de Jesús, hoy tu presencia está en este lugar y tú eres quien te vas a manifestar por medio de la palabra, no solo a los que estamos aquí, sino a los que nos escuchan o a los que nos escucharán en otros tiempos, Padre, porque sabemos que tu palabra no regresará vacía, en el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Los voy a invitar a que busquen 2 de Corintios 4:7. 2 de Corintios 4:7. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque tenemos este tesoro. ¿Qué es el tesoro? Su presencia, su identidad, sus prodigios. Dice que está en vasos de barro. ¿Y qué es vaso de barro? Yo, tú eres un vaso de barro. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. Dice que es para que sea para Él y no de nosotros. Esta palabra salta a mi corazón luego de haber visto la gracia y la misericordia de Dios, de haber escogido este lugar, estas personas, estos líderes, esta congregación, estos pastores, para que sean designados como nación para llevar el evangelio. Saltó a mi corazón sentirme, Dios, qué maravilloso es tu misericordia. Tú no te olvidaste de nuestras oraciones y hoy vemos cumpliendo ese propósito. Salta a mi corazón cuando estábamos aquí en enero, donde el Señor y Padre mostraba a cada uno de los ujieres, de los ministros, de los diáconos. ¿Usted recuerda? Estábamos todos aquí en línea, y es porque Dios estaba marcando un destino. Ya hoy usted está clarito con lo que usted tiene que hacer. Ya usted no está para que nadie lo convenza. Yo sé que si usted está aquí como yo, ya estamos claritos que tenemos que salir a las calles. Nosotros los domingos o los jueves o los martes, bueno, los martes estamos allá, pero los días que estamos aquí reunidos es para que nosotros recibamos de Dios, recibamos fuerzas,
recibamos enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando salimos los martes, en el caso de los abanicos, o en los momentos que vamos a las invasiones durante el año, ya tú tienes palabra para dar. Por eso que cuando tú subes, tú tienes impedimento. Por eso que cuando se hace domingo, jueves, tú tienes todo que hacer. Porque es que están impidiendo que tú seas llenado. Yo doy gracias a Dios por todos estos hombres que estaban aquí el lunes, el 1 de enero. Porque yo sé que Dios los recompensó. Han sido recompensados. Y no han sido recompensados por hombre, sino que han sido recompensados por Dios. Hemos sido recompensados y seguiremos recompensados, porque la victoria y la recompensa es de Dios. Pero hay que seguir sabiendo que no somos nosotros, sino que es Dios. No se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar de dónde Dios nos sacó. Y yo invito a todos, como lo dije, a todos que se unan a esto, porque es poderoso. Cuando pensamos en la vasija de barro, podemos investigar que en el Imperio Romano no podía funcionar el aceite de oliva. El aceite de oliva que era destinado allí, había que usar ese aceite y había que perseverar ese aceite. Eso se usaba, el aceite de oliva se usaba muchas veces en el Imperio Romano para utilizarlo en celebraciones religiosas, en celebraciones civiles. También se utilizaba en los baños, en fin, en la cocina. Había una manera de usar el aceite de oliva en años pasados. Y eso utilizaba, ese aceite también servía para las personas con temas de cosmético. O sea, el aceite que reposaba en esas vasijas de barro era un aceite que incluía una función. Ese aceite también servía como medicina. Décadas y décadas y décadas se dice que el aceite de oliva del sur de España y del norte de África era exportado a Roma en grandes cántaros de barros, ¿cómo los llamaban? Ánforas. Y esos vasos de barro eran ya luego de haber depositado el aceite, eran arrojados a una esquina. Ya cuando usaban el aceite, ya sea para la medicina, ya sea para la cosmética, ya sea para donde tenía la razón de ese aceite, ya no valía la pena la vasija, ya no servía. Y se encontraban en una esquina de un lugar todos tirados. Y así desechaban esa vasija. Dice que la desechaban cerca de un río. Tú te puedes imaginar cuando vas a la playa cómo las cosas se deterioran por la sal. Las cosas se deterioran porque la sal lo daña. Pues así mismo esa vasija de barro donde utilizaban el aceite se dañaba. Ya no servía. Y a través del tiempo, entonces eso se convertía en un monte. En fragmentos de vaso. Quise traer una imagen, pero había muchos detalles. Y esos fragmentos llegaban entonces a la antigua Roma. Eran aproximadamente 25 millones de ánforas, de vasijas. Eso se convirtió en un monte, como ver
Cunanega. Usted ve Cunanega y usted dice, oh, qué montaña, no, es pura basura. Pues así se convertían esas ánforas. Era un monte lleno de fragmentos inutilizables e inservibles. Y es que el mundo antiguo, el valor de esas vasijas no se encontraba en sus bellezas. O sea, lo que veían en el mundo antiguo, lo que veían era lo que llevaba dentro. Lo que representaba ese aceite. Las vasijas simplemente jugaban un papel. Las vasijas solamente llevaban lo valioso que era el aceite. Pues esto me habla a mí lo que el Señor, lo que Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Esto es exactamente lo que Pablo dice, pues tenemos este tesoro. Usted tiene un tesoro. Amén. Usted tiene un aceite. Usted tiene una presencia. Usted tiene algo que Dios ha depositado en usted. ¿Por qué? Porque somos vasos de barro. Y si usted por alguna razón no entiende o no ha podido capturar lo que significa los vasos de barro, entonces usted simplemente tiene que saber que usted es un vaso de barro. Usted es un vaso de barro. En este pasaje de la Biblia, de la Escritura, hay un contraste sorprendente. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va a resplandecer en un ser humano cuando entiende que es un vaso de barro llevado con aceite. O sea, cuando nuestro Dios, cuando el rostro de Jesucristo, tú lo llevas en tu vida, entonces tú puedes entender que tu vida no es una vida normal. Tu vida es Jesucristo plasmado en ti para mostrarlo. Así se trabaja, como ese contraste de que viene de afuera. ¿Y yo voy a ser esa persona? Pues sí, el Señor dice, sí, eres tú quien llevarás mi aceite. Eres tú quien llevarás esa presencia. Eres tú quien te llamé a las naciones. Eres tú. Entonces es sorprendente eso. Todos los que han sido llamados, ¿y por qué viene a colación los que estaban aquí? Diáconos, pastores, maestros, que han sido ordenados, son vasos de barro. Salmistas, son vasos de barro. Asistentes y líderes de grupo pequeño, como en el caso de los abanicos, son vasos de barro. Los que sirven como escuela dominical, los que atienden a los niños, los que se paran en la entrada y saludan, buenos días hermanos, que el Señor me los bendiga, es gusto verlo, son vasos de barro. Y no se nos puede olvidar que somos un vaso de barro, donde Dios se va a glorificar con eso, porque en ti va a estar un aceite, en ti va a haber algo especial que el Señor ha depositado. Él lo llama como un tesoro.
Yo no sé si tú has tenido en casa una perlita bonita o algo que te ha regalado una abuelita o algo que tú cuidas y tú dices, wow, qué lindo, me regalaron esto, Swarovski, tengo esto y tengo lo otro, ¿verdad? Y son tesoros. Pero los del Señor no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Lo puedes sentir porque cuando tú oras, como tuvimos la oportunidad de orar, tú oras por alguien, sale de ti algo especial. Sale de ti algo, una presencia especial que no eres tú, sino que es lo que está depositado en ti. Todos somos vasos de barro. Todos somos vasos de barro. Y dice el vaso es imperfecto. El vaso es débil. Dice que se dañaba. El vaso es ordinario. Ay, esa hermana sí es ordinaria. ¿Cómo habla? Es un vaso de barro para el Señor. Dios la usa. El vaso es inservible. Es común y corriente ese vaso. Por eso que Dios se glorifica. Y Él viene y derrama ese vino. Yo necesito darle más a Yaheiri, necesito darle más a Marcelo, porque ellos me están buscando, ellos quieren servir, ellos hoy son tenientes 1 y tenientes 2, y yo necesito tirarle más aceite. Por eso, porque somos vasos de barro. Y no son vasos, cualquier vaso tampoco. Son vasos que Dios ha escogido. No son vasos tampoco de plata, vasos de barro, especial para Dios. David se comparó como un vaso de barro frágil en el Salmo 31, 12. Te voy a invitar a ver el Salmo 31, 12. Salmos 31, 12. ¿Están aquí? Ok. No me dejen solita. Salmos 31, 12. No sé. David se comparó con un vaso frágil. (31, 12) dice: he sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. ¿Cuántas veces ese vaso ha estado quebrado? Porque Él nos conoce, Él no nos esconde. Isaías, el profeta, también mostró su fragilidad en ese vaso, y podemos hablar mucho de Isaías, cuando él describe que la tribu de Judá iba a ser destruida en Isaías 30, 14. Isaías 30, 14. Búsquelo allí, porque son evidencias de los hombres de Dios que se comparaban con un vaso frágil. Isaías 30, 14 dice: y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos. Tanto entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar aguas del pozo. Así son de frágil los vasos. Son débiles.
son comunes y son considerados como vasos frágiles. En 2 de Timoteo 2:20, y usted dirá, pero ¿por qué estamos leyendo mucho? Hermano, es para que usted resalte esos versículos, para que cuando usted tenga oración, usted pueda declarar la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 2:20. Segunda de Timoteo 2:20. Pero una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Los vasos de oro y de plata eran para uso honroso, pero los vasos de barro eran las piezas, las vasijas que se utilizaba en la área doméstica y eran más comunes, eran literalmente desechables. Y se utilizaba el uso viles de esas vasijas y que contenían esos vasos. En la época de Pablo, iglesia, no era usual que las personas ricas y reyes almacenaran su oro o otros objetos de valor en estos vasos de barro. Estos serían enterrados, guardados, pero no iban a utilizar vasos de barro. El vaso de barro, iglesia, era más adecuado para un propósito mucho menos honorable, como lo era retirar la materia de lugares de baños. O sea, tenían el propósito, era tan sencillo que ese vaso que ellos utilizaban lo desperdiciaban en los baños, desperdiciaban ese vaso. Es como cuando tú agarras una vasija de Estrella Azul para tirarle, no sé, Mistolín, pero tú no vas a agarrar una Tupperware de las que vende Ana, ¿verdad? Que la vas a dañar, que le vas a poner olor. Son dos tipos de vasijas. Y esas vasijas tenían ese uso. No sé si está ahí como metiéndose en lo que el Señor nos está diciendo. Nosotros no somos vasos de plata. Nosotros no somos ni de vidrio. Nosotros no somos ni de oro. O sea, nosotros no brillamos por sí solos. A eso me refiero. Nosotros somos vasos de barro. Y somos los vasos de barro que Dios va a utilizar en este tiempo. O sea, no vas a brillar tú. No va a brillar tu intelecto, tu sabiduría, tu forma de ser. Es que yo sé, me como el mundo. Deme un micrófono que ya yo sé. No. Por muy sabiduría que tú tengas humana, al estar frente a Jesucristo, frente al Padre, ver que Él va a usar tu vida, tú te conviertes en ese vaso de barro y tú dices, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Jesucristo vino a salvar a lo que, ¿qué? A lo que estaba perdido.
Jesucristo utiliza los vasos, no de los ricos, no de la gente que tiene dinero, no de los sabios. Dice la palabra del Señor que Él vino por los débiles para convertirlos como un vaso de barro. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 9. Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hay enfermos que están esperando que ese vaso que eres tú vaya a llevar sanidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Mateo 9 que Él no tiene, o sea, que Él no vino por sanos. Y a veces nos convertimos en iglesias, en generales, que aquí solamente se mueve un yo, y se olvidan del trabajo que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Yo conozco personas que evangelizar no es una prioridad en esa iglesia. Eso se deja para la hermana que le gusta eso. Pues no. Dice la palabra en Mateo 9 que Él vino para atender a los enfermos. Y cuando hablo de los enfermos, es todo tipo de enfermedad, ya sea en sanidad interior o ya sea sanidad física. Sino que he venido a llamar a pecadores una vez más, dijo el Señor. Te alabo. Yo creo que ese versículo lo traje de Mateo. Te alabo, no sé si es el anterior. Te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Dice la palabra del Señor que para ver el reino de los cielos tenemos que ser como niños. Y eso habla de una mentalidad completa ante el Señor. Alabe su nombre. Señor, tú eres el que depositas el aceite en este vaso de barro para llevar a esos enfermos, porque para eso tú viniste. Y Pablo también le dijo a los romanos, porque Cristo cuando era un débil, a su tiempo murió por nosotros, por los impíos. Él no murió por los salvos, que ya estaban salvos, no. Él murió por los impíos, por los pecadores. Nosotros antes de haber conocido al Señor, éramos criaturas pecadoras. Y Cristo vino y derramó en nosotros ese manto y nos sanó. Y hoy somos el vaso de barro para utilizarlo a muchas personas que nos están esperando. Él no murió por personas, ¿verdad?, que decían, no, yo no necesito, todo está bien. No, Él murió por los débiles. Él murió por los impíos. Él murió por ese vaso de barro. Y esto me acuerda las bienaventuranzas. Dice que el que llora, Él va a consolarlo. Y usted recuerda esas bienaventuranzas en Mateo, donde dice que todo lo que tú puedas sufrir en este mundo, Él lo va a recompensar. Y eso me agrada del Señor. Eso me agrada del Señor. ¿Por qué? Porque Él se acuerda de todas tus debilidades. Él se acuerda de todos tus quebrantos. Él se acuerda de todas tus lágrimas. Él se acuerda de todo lo que está sucediendo. Y Él viene y Él dice, yo morí por ti,
porque eres mi vaso de barro y yo me voy a glorificar contigo. Cabot, año de la manifestación de la gloria de Dios. Él va a depositar esa gloria en ese vaso de barro. Él va a depositar esa gloria en ese vaso de barro, iglesia, porque así Él lo ha declarado. Y si todavía necesitas más evidencias de qué significa ese vaso de barro, en Corintios, Pablo habla de eso. Dice: pues mirar, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Eres un vaso de barro. Eres un vaso de barro escogido para Dios. Eres un vaso de barro. Él te da tu lugar. Él te da tu lugar. Él te recompensa. Él está agradecido solamente porque le dijiste: sí, cambia mi vida, Jesucristo. Cámbiala por completo. Yo me entrego a ti. Y Él hace de eso una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor trabaja así? Porque nosotros somos los mensajeros de ese evangelio en esta tierra. Nosotros somos esos meros vasos de barro que Él va a usar cada vez que nosotros salgamos a las calles. Cada vez que tú estés en el metro, en cualquier lugar. Yo no sé qué ha pasado en tu vida. Yo sé que ha pasado muchas cosas. Pero en mi vida hay una antorcha. Hay algo que yo no puedo detener. Yo no puedo detener ahora a cualquier persona. Ya yo en los pasillos de mi trabajo, ahí está mi hija de testigo, en los elevadores, salta algo y yo digo: Dios mío, me tengo que llevar a esta muchacha. Porque Cristo está cerca. Cristo te ha empoderado para que tú ganes más almas para Cristo. El evangelio que llegó a Egipto no cogió una clase alta de Egipto. No cogió la clase alta de Grecia cuando Él vino al mundo. No escogió la alta clase de Roma para llevar su evangelio. No, Él no hizo eso. Ni de Israel, Él no hizo eso. ¿Qué hizo Dios? Él utilizó a personas sencillas, pescadores, para llevar su evangelio. Hoy está usando a ti y a mí, a esta iglesia y a muchas iglesias más, para llevar su evangelio. Un vaso de barro el Señor está haciendo para su gloria. Todos somos vasos de barro. Yo no sé el Señor por qué quiere decirle eso a más de 4 en esta iglesia. Porque quizás se consideran que no puede Dios usarlos. Pero Dios utilizó eso. Una de las cosas que el Señor pasó por alto fue a Heródoto, el historiador, lo pasó por alto. A Sócrates, el filósofo, lo pasó por alto. A Hipócrates, el padre de la medicina, lo pasó por alto. A Platón, el filósofo, lo pasó por alto. A Aristóteles, Euclides, el matemático, lo pasó por alto.
a Virgilio el poeta le pasó por alto. Esos son, ahí yo los traje, esos son personas que estaban capacitadas, quizás como están capacitados muchas personas hoy en día. Pero él no está buscando eso. Él no utilizó esas personas que ya tenían preeminencia, que tenían estudio, y no porque no podemos estudiar, necesitamos estudiar. Necesitamos estudiar. Todos los que puedan estudiar, estudien hasta cuando ya puedan ya descansar. Y aún así, yo recuerdo una señora que todavía ya era señora y estudiaba. Pero yo te voy a decir una cosa: no son tus capacidades académicas las que el Señor usa. No es tu intelecto, porque si no, Él hubiera usado a estos hombres para llevar el evangelio. Él utilizó a una Vianette. Él utilizó a una Yesuri hoy. Él quiere utilizar a un Antonio, a una Noemí hoy. Porque Él utilizó pescadores en su momento. Personas que estaban quizás sin letra, sin estudio. Y Él dice: a estos hombres yo voy a declarar el evangelio, porque estos hombres van a llevar la palabra de Dios. Así lo está haciendo en esta iglesia. Está llamando a una Maylin. Está llamando aquí a una Hermelinda. Está llamando aquí a todos los que le obedezcan a Dios para llevar ese evangelio. Él no está diciendo solamente el grupo VIP. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo solamente los que pueden viajar. No. Él no está diciendo eso. Él está diciendo: todos son vasos de barro para llevar mi evangelio. Y tú tienes que apoderarte en esa palabra y decirle: Señor, yo no sé cómo yo lo haré. Yo no sé cómo yo lo haré, pero si yo me tengo que comer esta Biblia todos los días para poder tener palabra para una quebrantada, pues hazlo. Y Él de una vez deposita ese aceite. Hoy yo oro para que sean depositados tesoros en cada una de sus vasijas y que sean poderosos en el Señor. Que sus nombres sean reconocidos, porque ya son reconocidos en el infierno. En el reino de las tinieblas tiemblan cuando tú te levantas a orar. Eso es lo que yo siento. Uno de estos días después de la actividad, yo me tuve que quedar aquí en este lugar y dormimos. No había dormido aquí y tuvimos que dormir y dormimos. Y el Señor me levanta y hasta que sentí un frío, era su presencia. Y Él me decía: Johanna, unge tu familia con aceite. Y yo vine a buscar el aceite aquí. Es que cuando Dios habla, yo les voy a decir una cosa: yo he orado en mi casa y he puesto aceite. Y pongo las manos en mis hijas y oro. Por Alvin oro. Pero la experiencia que yo tuve con el Señor allí me hizo saltar de donde yo estaba. Y yo vine al altar a buscar aceite. Y comencé a ungir. Unge tu casa. Tú eres un profeta. Tú eres un evangelista. Hazlo. No le tengas miedo al enemigo. Cuando esto es derramado, ese aceite, porque como tu vasija es de barro, es derramado tu aceite, tú eres cubierta con tu sangre preciosa. Y yo decía: Dios, cubre mi hija, cubre mi hija, cubre a mi esposo, cubre a mi nietecito, a mi hijo. Pero yo no me quedé ahí. Yo cubro, Señor, a los líderes. Yo cubro, Señor, a los diáconos. Yo cubro, Señor, a todos los que están aquí en este lugar. Porque cuando tú te levantas en guerra y tú te levantas en medio del problema, tu cara está erguida delante del Señor y tú dices: yo tengo 1000 problemas, pero yo estoy aquí alabando y glorificando su nombre.
A mí no me importan los problemas que me van a esperar mañana lunes, que yo tengo que resolver. Yo después que tenga su presencia, su aceite de oliva, Él me va a ayudar a responder a toda circunstancia que se levante en el nombre del Señor. Pero tú tienes que estar conectado en tu identidad de quién eres tú. Yo dije, voy a comprarme un aceite y tener en la cartera, porque yo no sé con qué me voy a encontrar en la vía. Yo no sé. Pero yo quiero tener mi aceite, pero también el aceite físico para sellar sanidad en el nombre del Señor. Entonces no eres chiquito. Una de las cosas que saltó a mi corazón, que cuando me levanto, yo digo, Dios, no estoy sola. Y yo digo, wow, un ejército detrás de mí. Hay un ejército detrás de ti, iglesia. Porque no lo ves físicamente, pero están en los países orando por ti. Hay países que siguen orando por nosotros. Entonces tú sola no estás, ni solo estás. Estaba buscando esas vasijas de barro. ¿En qué? En convertirlas en ese vaso magnífico para su gloria. Gloria al Señor. Una de las cosas que vamos a ver en la Nueva Jerusalén son las 12 puertas. ¿Y quiénes van a estar allí? Los apóstoles, los que creyeron, los que obedecieron, los que te trajeron a ti, a mí, a escribir eso. Esas personas que yo me los imagino, que el Señor les hablaba y ellos dicen, ¿qué es esto? Y es que eso el Señor es lo que está haciendo con nosotros. Nos dice una asignación y nosotros, ¿cómo vamos a hacer esto? Le creemos solamente y caminamos en el nombre del Señor. Dios no anda buscando altivos. Dios no anda buscando altivos, porque dice la palabra que los mira de lejos. Ah, es que mira, se está subiendo. No. Ah, mira, pues ahora hay que llamarla coronel. No. No. Él mira de lejos al altivo. Que nosotros tengamos el corazón humilde. Que nosotros siempre tengamos el corazón sensible a su presencia. Que a donde Él nos lleve, porque nos va a llevar, Marcelo, nos va a llevar hasta la presidencia. Nos va a llevar. Sea el nombre glorificado. Sea el nombre de Él glorificado. Que sea Jesucristo el que gobierne esa reunión. Ayer que teníamos la reunión con los capitanes y los líderes que están en San Carlos, hermano, nosotros tenemos una potencia. Yesuri, tenemos potencia desde Arraiján. Ellos me decían, yo soy del distrito de Arraiján hasta Chame, yo soy de Chame, provincias centrales. Salió la otra, yo tengo Darién, tengo las islas. Iglesia, ya nosotros estamos listos para ganar Panamá para Cristo. Nosotros estamos listos. Y quizás tú no eres la que vas a ir a Darién, pero allá vamos a tener Army allá en Darién. Y también vamos a tener en Chiriquí. Y quizás Hermelinda no va a estar, pero sus hermanos allá en Chiriquí van a ser Army Hortalor allá, porque el Señor se va a encargar de todo eso. Porque Él va a usar a todos los vasos de barro que quieran que Él deposite su gloria. Y eso me regocija, iglesia. Eso me regocija, porque el reino de los cielos está cerca. Y solo los valientes lo van a arrebatar. ¿Quiénes son los valientes? Tú y yo, que creen, que prevalecen, que a pesar de las circunstancias están aquí. En el nombre del Señor. Desde el principio del mundo Dios escogió a esos vasos de barro. Abraham. ¿Qué hablaban de Abraham?
hablaban de una culpabilidad, hablaban de él. Pero ¿en qué lo convirtió el Señor? En un hombre de fe. Él había sido duplicado, había sido señalado, pero Dios lo convirtió en amigo de Dios. ¿Quién quiere ser amigo de Dios? Yo quiero ser su amiga. Yo no quiero tener a más nadie que solo su amiga. En el nombre del Señor. Moisés tartamudo, ya lo conocen, ¿verdad? Y dice la palabra que en los estudios hasta mal genio tenía. O sea que yo le estoy diciendo que Dios hace una transformación en nosotros, que no le importa cómo tú eres, pero después que tú tengas ese corazón, Él agarra ese vaso y lo cambia. Y lo escogió para ser de una nación. David, ¿qué conocemos de David? En debilidades, infiel. Hablamos de David culpable de adulterio, conspiración, asesinato. Pero cuando se arrepintió, es que esa es la diferencia. Cuando el ser humano es transformado, dice que se convirtió en el hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo que el Señor hace con el pecador. ¿Qué hizo conmigo? ¿Qué hizo contigo? Y hoy es el salmista de salmista. Hoy oramos y declaramos esos salmos. Y cuando tú te levantas y tú declaras los salmos de David, tú te trasladas, ¿verdad? Tú te trasladas y dice que es el cantar de cantares. O sea, yo me lo imagino a él adorando a Dios en medio de su debilidad, como tú estás hoy en tu debilidad, en tu situación, orando. Y hoy sabemos que es un vaso de barro. Elías, cuando huyó de Jezabel, quería morir, pero vino ese vaso de barro que era Elías y lo convirtió ¿en quién? En un profeta. Y cuando vemos a quién, a Pedro, yo traje un versículo de Pedro. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos a un Pedro, después de haber negado al Señor, después de haber quizás metidos en cosas que no debieron meterse, porque él ultrajó, él quiso corregir al Señor, él quiso meterse de metiche. Y Jesucristo trabajó en él y él después declara: arrepintaos y sé bautizados. Cuando nos paramos a predicar el evangelio, tenemos que hablar de eso. Las personas tienen que arrepentirse y buscar. Ahora no vamos a ir con el palo, porque Dios es amor. Tenemos que ir con compasión, con misericordia. Tenemos que entender la situación de las personas que por una o ave motivo no han querido escuchar a Dios. Pero tu palabra y te enseña Pedro, después de esa conversión, Pedro dijo: arrepintaos en el nombre del Señor. Y el último que traje fue Pablo. Pablo había tenido con el Señor una entrevista personal. ¿Recuerdan a Pablo? Pablo era de los que perseguía a la iglesia. Pero el mismo Señor, lo que hizo Dios con nosotros, tuvo un encuentro con Él. Y Pablo hoy se habla de que él ganó de 20 iglesias a 14 iglesias, él solo. Yo no sé
si aquí hay personas que quieren plantar iglesias. Quizás sí, quizás no. O quizás eso no lo habían visto. No, yo todavía no. Mire, la vida de Pablo, cuando yo estudiaba esto, yo decía, wow, Pablo estaba tan clarito de que él donde estaba plantaba una iglesia. Si todos fuéramos como Pablo, tuviéramos muchos lugares, ¿verdad? Se lo dejamos quizás a las personas que están adelante. Iglesia, lo que salta a tu corazón, lo que el Señor te ha dicho, hazlo. No limites al Espíritu Santo. Él te quiere usar a ti. Él ha puesto potencial en ti. No porque eres el más de todos, no. Sino que Él selecciona y deposita en alguien esa palabra. Pablo fue azotado cada vez que él iba a predicar y iba a llevar el evangelio. Nosotros nos hablan mal, levantan un lugar de oración o una clase, lo abren, hay situación y ya, se cierra el talón, ya no sirve, vamos para otro lugar. Pero él no se cansaba. En 2 de Corintios 4, 5, yo lo traje, 2 de Corintios 4, 5, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mira a Pablo, encarcelado, azotado. Pablo es nuestro ejemplo de seguir. Pablo fue el que el Señor declara el apóstol de los gentiles. No los apóstoles, no. El Señor los separa y él fue el apóstol a los gentiles, con una asignación directa. Pablo entendió que él era el mensajero de ese mensaje. Dile, yo soy el mensajero. O sea, cuando tú llevas la palabra, tú nada más llevas la palabra. O sea, Dios usa tu vaso para la palabra. Tú eres el mensajero. Tú eres quien llevas la palabra del Señor. Eso es lo que Pablo hacía. Y Pablo se hace una evaluación. Por eso es que Pablo es nuestro mejor ejemplo también. Luego, después de haberse encontrado casi muerto, y hay mucha historia de Pablo que no podía traerla, la siguiente nos habla de que él se hace una autoevaluación de quién es él delante de los que estaban allí, calumniándolo, diciéndole, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees tú? ¿Qué estás hablando? ¿De qué? Del Cristo resucitado. ¿Eso qué es? Y dice, palabra fiel y digna del ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Eso es poderoso. Eso es poderoso porque Pablo, teniendo la capacidad, la formación, el estudio, porque era un hombre estudiado, él decía, yo soy el primero que él me sanó. Yo soy el primer pecador. A veces nosotros cuando ya estamos en otro nivel, no, es que pecadores no somos ya. Vemos a la gente pecadora. Sí. Yo estaba en el McDonald's el viernes y estaba una bebé con una muchacha y yo estaba adentro y yo digo, ay, yo necesito llevarle algo ahí. Porque a veces uno cree que, o sea, yo decía, Señor, esa persona está ahí sentada en esa vía con un bebé y nadie los mira. O sea, la gente pasa como si nada. Ahí en el Santo Tomás, eso es lo que abunda. Las personas en las esquinas esperando que los atiendan.
o los bebés y todo lo demás. Y yo decía, Señor, esa persona tú la miras. Y yo fui y lo oré por ella. Y le llevé parte de lo que había comprado. Nosotros tenemos que ser sensibles a eso que vemos. No sentirnos que ya nosotros somos, ya Dios me salvó y ya no. O sea, que el Señor nos haga sensible. Que esa vida que está allí necesita arrepentirse. Esa vida que está allí necesita conocer a Jesucristo. Esa vida que está allí, quizás quebrantada, con problemas, tú siempre vas a tener una palabra para dársela. Entonces, esa evaluación, hátela. Considérate el primero que Dios sanó. Considérate el primero que Dios rescató. Considérate el primero que Dios te levantó de donde tú estabas, en ese pozo, en ese desierto, en esa vida que ya tú tenías perdida. Dios te levantó. ¿Y para qué te levantó? Para que tú levantes a otros. Para que tú levantes al caído. No para señalarlo. Te vas a morir. No. Llévale la palabra, pero llévasela con amor. Ustedes van a trabajar como batallones durante el año. Y quizás va a haber personas que no van a tener tanta capacidad. Pero ustedes son un solo cuerpo, iglesia. Ustedes tienen que abrazar al que hoy amaneció débil. Ustedes tienen que abrazar o animar al que tiene problemas en su batallón. Pero ustedes tienen que estar unidos. Porque a la hora de salir a las calles, ustedes son uno. Y tienen que estar fortalecidos. Que no estemos solamente mirando lo mal que hizo esa persona. O por qué no quiere cambiar. Uno le habla y le habla y le habla. Los procesos de Dios tú no lo sabes cómo la persona lo está llevando. Tú simplemente ora por esa persona, llévale la palabra. No te canses de darle la palabra. Aquí hay mucha gente que yo le mando palabra, pero todavía no los he visto aquí. Pero yo sé que Dios está haciendo algo allá. Amén. Cuando está haciendo algo allá, ¿por qué? Porque cuando eso es revelado por el Espíritu Santo, ya yo no voy a estar allí, sino que la palabra se soltó. Por eso que no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de lo que tú dejas en esa persona. Entonces, cada vez que tú oras por alguien y tú dices, todavía no cambia, todavía está ahí, tú no sabes en qué lucha está. Tú no sabes. Puede ser que está influenciada por demonios. Pide discernimiento para que ores y rompas eso, porque algo está pasando. Dios trabaja de esa forma. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Cuando Él es glorificado, todo se disipa. Todo. Cada cosa que nosotros logremos como vaso frágil, vaso de barro, es para glorificar su nombre. Amén. La siguiente, 1 Corintios, como estoy hablando de Pablo, son unos versículos muy atinados a Pablo. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él se estaba haciendo todavía esas evaluaciones que yo quiero que hoy tú y yo la atesoremos. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Esas transformaciones solamente lo hace el poder de Dios. En Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de gloria. Él le daba el lugar a Jesucristo. Él le daba el lugar al Dios Padre.
Él podía levantarse y decir: yo soy una persona preparada, o yo sé por qué el Señor depositó eso en mí, porque lo tenía, era una persona preparada. Pero él siempre estuvo tan humilde y él nunca olvidó quién era él. Iglesia, no olvides nunca quién eres. No olvides nunca de dónde Dios te sacó, porque Él se va a glorificar cuando tú estés llevando las buenas nuevas. Cuando tú estés llevando, cuando Dios porque el Señor nos entregó Panamá, ya nos entregó Panamá. Y nosotros tenemos que ir a eso. Y cuando nosotros estemos en ese mover, recuerda a Pablo, su actitud frente a eso. Que el Señor nos guarde. Y el siguiente es: Primera de Corintios 10:10. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciada. Cuando se habla de Pablo, la historia de Pablo, si tú quieres estudiarla, es hermosa. No solo los viajes que él llevó, sino que cuando lo querían señalar, Pablo no tenía una buena personalidad. Los estudios hablan de que Pablo, las descripciones que le daban cuando él visitaba a Gálatas, cuando él visitaba a Corinto, cuando él visitaba a Efesios, cuando él visitaba esas iglesias, él siempre, la gente le decía: ¿y cómo es él? ¿Cómo lo encuentro? Pues las descripciones para eso eran descripciones de personas sencillas. Dice que era calvo, que tenía las piernas, quizás no sé. Y yo nada más me lo imaginaba mientras yo estudiaba, porque había mucho que decir de Pablo. Y entonces tú decías: ¿quién es el que está llevando ese evangelio? Y así el Señor nos ve a nosotros. Cuando veamos quién está allá delante de las autoridades, bueno, allá está Marcelo, allá está Noemí. Oh, wow, ¿verdad? ¿Quién iba a decir? Por eso, porque Dios utiliza esas personas para eso. ¿Para qué? Para que tu presencia corporal, lo que tú eres, ya sea que tú eres chiquita, ya sea que tú eres grande, ya sea que tú tengas el cabello largo, el cabello corto, ya sea que seas gorda o seas flaca, yo no sé, ya sea como tú seas, Dios Él te escogió y Él se va a glorificar. O sea, no importa cómo tú seas, no importa si tú no sabes hablar, no importa. ¿Por qué? Porque cuando tú estás delante del Señor, Él te va a llenar tu boca. Y así lo hizo con Pablo. Esperaban quizás que entrara Pablo, y no, y Pablo era sencillo, porque él nunca olvidó su lugar. Así lo debemos nosotros recordar. Y el siguiente versículo, Gálatas 4:10, cuando él fue a Gálatas, le dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad de mi cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Hasta inclusive estaba enfermo. No, que enfermo yo no voy allí a servir. Pablo lo hacía. Y dice: y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Las personas de Gálatas no decían: ay, pero ¿para qué viene si está enfermo? Como habla Senia. Ella habla así: ay, pero pastora. Dice: antes bien me recibiste como un ángel de luz, como a Cristo Jesús. No importa, yo me gocé por ver el pastor Xavier con muletas. Y yo decía: es un ejemplo, pastor, para mi iglesia. Usted es un ejemplo para muchas personas. Él estaba en muletas de primero como líder de su batallón. Y eso lo llenaba. Él ya estaba por salir, iglesia, los que no pudieron ir, ya estaban formándose los batallones para salir, y salían y llamaban los batallones, y cuando él venía, él ya estaba formado allí, no sé qué, y en eso yo vengo y me lo encuentro y le digo: pastor,
usted se ve, o sea, yo comencé a darle palabra y le digo, pastor, usted es ejemplo para mi iglesia. Mucha gente quizás no creyó que podía ser utilizado. Y usted verlo con muleta me llena de regocijo. Siéntase que usted es del ejército de Dios. Yo comencé a impulsarlo. Usted viera cómo el pastor levantó su cabeza, porque quien le estaba diciendo eso era el Señor, no yo. Entonces él levantó sus muletas y comenzó a marchar. Y primero marchaba su muleta y después su pierna. Primero marchaba su muleta y él me lo decía. Porque tú eres sellado, porque no te importa cómo tú eres, no te importa qué es lo que dicen de ti, no importa lo que dicen la gente. Hazlo, lleva la palabra del Señor. Y en cada visión multiterritorial, en cada situación, aunque te vean sentado en esa carpa donde están repartiendo tratados o repartiendo corazón, no importa, Dios te quiere ver allí sentado. Dios te quiere ver ahí plastado. No que eso solamente es para los que tienen fuerza. No, hazlo. Ah, no, que yo no tengo el suéter. Ponte un suéter blanco y ya, hazlo. No, que yo no tengo el suéter, hazlo. Porque Dios, siempre Dios, una palabra tú le vas a llevar a alguien. Siempre Dios. Y tú dices, wow, cómo me usó. Mire, aquí hay muchos testimonios. Y ayer escuchábamos mucho más. Queremos hacer un video de los testimonios que el Señor nos dijo ayer. Poderoso, poderoso. La gente es transformada. Ya nosotros no somos los mismos. Nosotros no somos los mismos en el nombre del Señor. Y ya la última, porque Primera de Corintios 2:13 dice, y estuve entre vosotros con debilidad. ¿Por qué yo quiero traer todos estos versículos? Porque no se trata mi iglesia, o sea, la iglesia de Cristo, o sea, no se trata de que tú tienes que tener 100% tu batería. Puede que tu batería esté en 50%, porque Pablo lo decía, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No fui con excelencia de palabras de sabiduría. Cuando tú tengas temor, cuando tú tengas temblor de que Dios puede usarte, tú estás en buen camino. Es bueno que las muchachas, las personas que están ministrando nuevas, las personas que llama a Dios a predicar, sientan temor de lo que hacen. Personas dicen, no, todavía pastor, no me ponga a predicar todavía. Está bien, prepárate. O sea, está bien. Porque no nos podemos sentir de que nosotros, nuestra sabiduría, ahí nos va a ayudar. No, porque quien se glorifica en este altar es Cristo. Quien se glorifica en este altar es el Padre de las luces, el Padre que viene a salvar y quebrantar al quebrantado. Y solamente tú eres un vaso de barro que Él usa. Entonces, si tú tienes temor, si tú tienes una debilidad, preséntaselo al Señor, que Él se va a glorificar en eso. Uno de los testimonios que nosotros escuchamos es que lo que tú recibías para ministrar a otras personas era lo que tú necesitabas. Aquí había gente, ora por la tristeza, y estaban dentro tristes. Y ellos tenían que llevar esa palabra. Y es que yo recuerdo mucho cuando nosotros atendíamos a un matrimonio en los primeros años del trabajo que yo trabajaba con Alvin. Atrás estaba la iglesia en el Rocío, y nosotros atendíamos a matrimonios en mi comedor, en mi sala. Y yo decía, nosotros que tenemos 20,000 problemas en esos tiempos. Y el Señor dice, sí. Y la familia llegaba, parqueaba el carro
Y nosotros llegó la familia tal, Alvin. Ok, sí, pasa, hazla pasar. Y nos sentábamos en la mesa, mi mesa era de cuatro puestos, Alvin, yo y la pareja. A ver, díganos, así, aconsejando y dando palabra. Y esas palabras eran para nosotros. Porque así trabaja Dios. Nosotros no somos nada, nosotros somos un vaso barro nada más. Esas personas salían edificadas, esos matrimonios salían edificados, esos matrimonios salían orientados a lo que Dios le había dado. ¿Pero por qué? Porque dejamos que Dios trabajara en ese vaso. No te sientas que tú no eres quien. ¿Yo qué voy a darle al joven? Por ejemplo, esta jovencita. ¿Yo qué le voy a decir a otro joven si yo lucho con lo que ellos están luchando? No importa, dile lo que tú luchas. Dile con lo que tú estás luchando. Díselo a ese joven que lo necesita. Una de las cosas que ayer me comentaba Madeleine cuando tuvieron la oportunidad de ir a la convención, que estaban allí, dice que habían muchachos, la mayoría de muchachos que querían morirse, querían suicidarse. Eso era lo que llegó al altar. Bastante. Usted dice, aquí en Panamá, a estas alturas. Sí. Entonces, si jóvenes, abracen a otros jóvenes en la universidad. Denle en palabra. Ustedes tienen alguna debilidad. Bueno, quizás ella debe de tener lo mismo. Voy a orar por lo mismo para que Dios se glorifique. Iglesia, amén. En el nombre del Señor. Nos ponemos de pie y invitamos a Viane. Creo que no quedaba más versículos, ¿verdad? Sí. Gloria al Señor. Señor, tú te vas a glorificar en nuestros vasos de barro.